Marco Antonio Omar es periodista, analista político. Muchas gracias por recibir a Capital 21. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Marco Antonio, se está discutiendo por parte del presidente electo y su equipo de transición, o parte de su equipo de transición, el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Marco Antonio, ¿qué se discute en estos momentos? Bueno, hoy lo que se está discutiendo es en el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador si se decide por una de tres opciones. La primera es mantener la construcción del actual nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que lleva un 30% de la obra. La segunda es cancelar la construcción. Y la tercera es mantenerlo y concesionarlo. En la segunda, además de cancelarlo, es construir en las actuales instalaciones del Aeropuerto Militar de Santa Lucía un par de pistas y mantener el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con esas dos alternativas, consideran en el próximo gobierno que pudieran tener una salida a la demanda que está siendo creciente y que ya ha saturado al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cosa que rebaten los analistas, los técnicos, los especialistas de la IATA, de la Canaero, han señalado que la sede ideal por la cuestión técnica y las decisiones de aeronáutica necesariamente tiene que estar en donde se seleccionó, que es en Texcoco. ¿Por qué no serían viables ninguna de estas tres propuestas, Marco Antonio? Pues mira, en primer lugar creo que si se decide mantener la construcción del actual aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, me parece que sería una buena decisión. Sin embargo, el hecho de buscar llevarlo a una concesión sería perder un gran negocio. Te voy a decir por qué. Todos los aeropuertos son muy rentables. En el primero y segundo trimestre de este año 2018, los grupos aeroportuarios que comenzaron a ser privatizados pues hace apenas una década, han registrado una utilidad operativa de casi el 60%. Eso nos da una idea de que no solamente en el mundo, sino en México ya estamos comprobando que todos los aeropuertos son un gran negocio. Segundo lugar, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aunque lleva apenas un 30% del total de su construcción, ya tiene el 80% del financiamiento que se necesita, que son 13.300 millones de dólares para su construcción. Del monto total del financiamiento, el gobierno solamente va a poner el 30%. El 70% restante lo están obteniendo vía la colocación de bonos verdes en los mercados, otra colocación de una fibra E por 30,000 millones de pesos, y el resto, que es menos de una tercera parte, lo colocaría el presupuesto del gobierno federal. Quiere decir que el gobierno está colocando la menor cantidad de recursos y potencialmente, al mantener la operación, va a registrar no solamente los recursos necesarios para pagar en tiempo y forma los recursos que se colocaron en los mercados, sino también para tener una elevada rentabilidad que sin duda sería muy, muy positiva para el gobierno mexicano y que, pues obviamente, si se transfiere a través de una licitación y una concesión a un inversionista o varios inversionistas privados, los que van a ganar van a ser los empresarios. Se estaría privatizando la rentabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Ha cambiado el presidente electo su discurso en referencia al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Porque en campaña decía que no se iba a hacer. ¿A qué se debe este cambio, esta apertura a discutirlo y después hacer una consulta? Fíjate que sí, que lo ha cambiado, afortunadamente. Espero que lo cambie de una manera radical a como originalmente lo venía planteando, de la cancelación de la construcción. La ha cambiado a estas tres alternativas que te comentaba, y en los últimos días, en las últimas horas, hicieron un anuncio, el que será su próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dijo que iba a entregar posteriormente a la fecha que había establecido el análisis técnico del equipo de gobierno
sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Y dijo que lo posponían porque les había llegado información de organizaciones internacionales respecto de lo que va a ocurrir con este nuevo aeropuerto. Y bueno, obviamente aquí la gran pregunta es, bueno, que no habían escuchado, no habían leído, no estaban en México cuando se realizaron las consultas en nuestro país, y que vino la Mitre, vino la Canaero, vinieron una gran cantidad de expertos técnicos a dar su opinión respecto de lo que representaba la nueva sede y el visto bueno que dieron todos ellos respecto de esa nueva sede que se encontró afortunadamente en terrenos que todavía posee el gobierno mexicano. ¿Es necesario que se construya un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿Ya es insuficiente el que tenemos? Fíjate que la mala situación económica que tuvimos durante algunos años evitó que que será hace unos 7, 8 años, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual, fuera rebasado por la demanda. Se contuvo en la medida en que hubo un decrecimiento de la economía. Sin embargo, de cualquier forma, en la medida en que ha venido aumentando el número de aerolíneas que participan en nuestro país, nacionales e internacionales, los convenios bilaterales a nivel internacional y en particular con Estados Unidos, etcétera, etcétera, se ha venido registrando un crecimiento importante de la demanda aérea en nuestro país. Hoy el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México trabaja peligrosamente en niveles de saturación. Peligrosamente entre comillas, porque las autoridades aeronáuticas siempre mantienen ese cuidado de que no sea una sobredemanda que ponga en riesgo a quienes vuelan en nuestro país. Marco Antonio Mares, pues muchas gracias por conversar con nosotros, por recibir a Capital 21. Al contrario, muchas gracias a ti.